Hola, ¿Cómo estás? muy bien. Hola, Fernando. ¿Me escuchas bien y todo, no? Sí, sí, te escucho muy bien. Perfecto. Muy emocionante esto del live, ¿eh? Por primera vez, así que muy contento de estar aquí hoy contigo, con todos nuestra comunidad de Diana, también seguidores tuyos y nada, estaba comentando un poco, pues eso, la acción, ¿no? Que estamos haciendo con esta serie de eventos, de directos, ¿vale? Para el tema de dar a conocer Diana, que os conozcan también a vosotros, aunque yo sé que a ti te conocen de sobra, pero bueno, siempre está bien y nada, si quieres también, Seri, pues es un poco, la idea es hacerte unas cuestiones, unas preguntas que hablemos y charlemos un ratillo y luego también dejar pues eso a la audiencia, ¿no? Que pregunte, ya veo aquí muchas preguntas y, y nada, y sobre todo que sea muy interactivo. Esa es la idea. Fantástico, Fernando. Y nada, pues empezar pues por el principio, es decir, cómo, qué te parece el proyecto, cómo te uniste, cuáles, digamos, tus sensaciones, ¿no? De haber participado en un proyecto de voz tan novedoso, ¿no? Con esta tecnología, que al final ese vehículo, ¿no? Esa voz en materia de autoconocimiento. ¿Cómo decidiste subirte al barco? Pues me sorprendió muchísimo sentir que sí, porque cuando escuché el proyecto, es un tipo de proyectos en el que yo no suelo participar. Y cuando lo escuché, sentí que había algo dentro de mí que me movía y me sorprendió, así que me detuve a mirarlo y me di cuenta de que esto a lo que yo me dedico, de alguna forma, a lo que yo me siento entregado y de alguna manera en servicio a ello, pues estaba buscando una manera de expresarse que yo de por mí mismo no alcanzaba y que este proyecto estaba dando una herramienta que podía hacer llegar a otras personas una mirada de las emociones que no es muy común, que no solemos tener. Y eso me pareció interesante, ese sentimiento. Así que dije que sí y bueno, la aventura, como sabrás, ha sido increíble. Me encantó vivir todo ese proceso. No sé si quieres que entre a expresar un poco mi vivencia en el proceso. Sí, me parece perfecto lo que te salga, Sergio, sin duda. Mira, una de las cosas que más me gustó del proceso, y ahora que te tengo enfrente, fue tu manera de verlo, tu manera de proponerlo. Cero pretencioso, muy aterrizado, muy desde la humildad y muy desde el invitarnos a un experimento que tú tampoco sabías muy bien cómo iba a surgir, pero se sentía tu pasión. Lo que yo sentí es a una persona que está dedicando todos sus talentos y su tiempo a llevar a cabo algo en lo que cree. Y eso me encantó. Ya fue la segunda sorpresa positiva que me encontré en el proyecto. Entonces, la manera de permitirme a mí mis tiempos, porque cuando yo hago algo así, pues necesito mis tiempos, mi cocción, es algo que surge por inspiración, no es algo que yo me siento a producir, yo no hago producción de cosas, ¿no? Entonces, todo ese respeto, toda esa comprensión, vi que hablábamos el mismo idioma y para mí es un lujo trabajar con alguien que mira desde ese lugar, que al final es un lugar natural de donde las cosas se mueven y surgen, ¿no? Y así que disfruté muchísimo en el proceso. Pues yo por la parte, evidentemente, darte absolutamente las gracias. Fue mutuo encontrarme. La verdad que trabajar con expertos como en este caso, como eres tú, ha sido para mí un camino maravilloso de aprendizajes. Como bien sabes, yo el autoconocimiento, como mucha gente probablemente lo haya descubierto, es a través de una crisis en la cual a través de un amigo, un conocido, a través de lecturas, pues descubres que el autoconocimiento, el meditar, el respirar, ¿no? El sentir, traer la mente al momento presente, pues ayuda y funciona. Y por tanto, yo me acuerdo, tú conoces bien a Gaspar también, iniciando en este proyecto, un poco estuvimos viendo maneras, ¿no? de traer lo mismo que tienes un estudio digamos, de yoga y meditación, ¿no? Cómo poderlo llevar a un producto de voz, cómo dar esa misma experiencia realmente. Me acuerdo que él me dijo, Fernando, aquí va a entrar personas que tienen necesidades, que pueden vivir un momento de crisis y como tal, y que tratarlas así. Y para mí eso fue un pilar que me lo metí aquí en la cabeza y lo que me dio fue más ganas, hacer sí, un proyecto bonito, un proyecto apasionante y yo creo que desde la humildad, como bien dices, lo estamos consiguiendo. Y hay una cosa muy llamativa que nos pasó y que me pasó contigo, Sergi, y la ligo hoy un poco con la segunda pregunta, que es un poco el contenido que has creado, ¿no?
en este curso de vivir las emociones. Yo me acuerdo que te decía, quiero un curso de gestión emocional. Y tú me decías, no es gestión emocional, es vivir las emociones. Y a mí eso me impactó. Y luego, cuando escuchas el curso, lo entiendes, ¿no? El tema del miedo, el tema de estrés, todo este tipo de emociones, ¿no? Que al final muchas veces nos han enseñado que se tienen que vivir y de ellos se saca el aprendizaje. ¿Cómo se te ocurre esto, ¿no? Este contenido y demás? Sí, curiosamente, por eso te expresaba, ¿no? Que yo necesito mi tiempo, porque no es que yo ponga encima de un papel lo que yo conozco, sino que tiene que ser algo presente, tiene que ser algo genuino, algo del momento, porque cuando sentimos, sentimos en el momento. Una vez pensamos en las emociones, la tristeza, si yo no la estoy sintiendo, la estoy conceptualizando. Y ese concepto no es una emoción. Entonces, si yo lo que hago es parir un proyecto basado en conceptos emocionales, en la concepción de cómo trabajarlas y cómo tratarlas, bajo mi punto de vista, claro, eso está vacío, está muerto. Y la emoción, todas están vivas. Entonces, lo que hice fue coger el teléfono móvil, poner la grabadora y empezar a hacer yo el proceso. ¿Qué es el estrés? Pues venga, me siento estresado y va a buscar ese lugar donde yo me puedo sentir estresado y hacía todo el proceso de cómo abordar el estrés, el miedo, el duelo, cómo me siento cuando estoy ante una toma de decisiones que no sé cómo tomarlas. Entonces fui desgranando todos esos distintos escenarios que yo me encuentro cotidianamente y que entiendo que la mayoría de personas también. Y entonces de ahí surge un contenido que es un camino. Yo hago un camino, el camino que va desde lo que estoy sintiendo o experimentando hacia su raíz, porque es ahí donde realmente está la solución. Entonces, ese abordaje emocional para mí no es una gestión, o sea, no gestionas la emoción, sino que te lanzas a vivirla y a permitirte ser tocado por ella, porque allí hay una transformación tanto de la emoción como de quien siente la emoción. Y esa magia, esa alquimia, nos la perdemos si le pedimos a nuestra cabeza que nos guíe, que nos administre, que gestione la emoción. Porque tenemos una idea de que la emoción hay que gestionarla para no sentirla si es negativa, entre Ujú. comillas, y potenciarla si es positiva, entre comillas. Pero ahí desperdiciamos muchísimo potencial del ser humano como sentidores y conocedores del mundo de las emociones. Hay una cosa, Fernando, que para mí es muy obvia y no deja de sorprenderme incluso en mí mismo. ¿Cuántas emociones yo siento que no las sé sentir todavía? Que da la sensación de que las emociones me pueden a mí cuando yo soy quien está sintiéndolas a ellas, yo soy quien las está generando. Entonces, en otros ámbitos no entenderíamos que si yo muevo el brazo me aplaste, no lo entenderíamos como Ujú. algo normal. Pero en cambio, sentir una emoción y que nos domine, sí, y no tiene sentido tampoco. Entonces, aprender de ella sintiendo para mí es muy rico y así es como yo hice esta propuesta. La experimenté en mí, tracé un camino y ese es un camino de la emoción al sentidor. Ujú. Pues el curso, la verdad que es una maravilla. Yo he aplicado probablemente la del miedo, ¿no? A uno, al final, el miedo es como de esas cosas, como tú bien dices, no sabemos, no nos enseñan a vivirlo, a superarlo, nos enseñan muchas técnicas que al final lo único que es como muy mecánico todo. Y es verdad que a mí me ha servido mucho para ciertos miedos que yo tengo, como puede ser la profundidad del agua, como a vivir, es decir, meterme ahí y decir por qué siento miedo al agua, que es decir, de dónde viene, de dónde emana. De alguna manera, poder ir poco a poco venciéndolo, ¿no? De una manera, en un proceso conmigo mismo, proceso en el cual es emocionante, ¿no? Porque al final, como tú bien dices, en esas meditaciones, en esta meditación en concreto, eh, digamos que es una superación contigo misma, entonces sientes muchas más cosas que realmente algo técnico, de decir, tengo miedo a tal, no, es por el contacto del agua, por esto te haces mucho más conocedor, ¿no? De ti mismo y tienes un mayor conocimiento también de ese miedo en particular. Por tanto, es maravilloso, o sea, es así. Ahí hay un punto muy interesante que pones encima de la mesa, Fernando, y es que a veces cuando intentamos sentir algo, intentamos superar no sé qué cosa. Y está muy bien, porque la emoción muchas veces nos impide entrar según qué contextos, escenarios, la vergüenza nos impide muchas cosas que haríamos si no sintiéramos la vergüenza. Y ese es un nivel muy importante. Pero luego hay un nivel mucho más profundo
que yo intento llevar a la superficie para darle valor también, que es el autoconocimiento. Entonces, lo que tú expresabas, ¿no? Cuando yo me pongo a sentir el miedo, no solo supero el miedo sino que además me conozco a mí mismo, conozco espacios donde el miedo me ensombrece. Es decir, que como siento miedo y no lo quiero sentir, no miro. Y al no mirar, no veo. Pero si me abro a sentir el miedo, sí tengo que mirarlo. Y al mirarlo, tengo que estar viendo lo que hay detrás. Y ahí hay un proceso de autoconocimiento y de enriquecimiento personal que un libro o alguien que te diga cómo son las cosas, no, es tu propia experiencia sintiendo. Y eso sí que me gusta mucho ponerlo en valor, ¿no? La manera de aprender a sentir es sintiendo. Nadie te va a enseñar a nadar con un PowerPoint o con una clase magistral o leyendo un libro. Te tienes que meterte en el agua. Y por más que tengas un monitor al lado, no va a aprender por ti. Vas a tener que nadar tú y tener la sensación de que te ahogas. Esa experiencia nos permite esa transformación. Es muy hermosa. Totalmente. Y esto me liga muy bien con la siguiente serie. Esta es una pregunta, yo creo que pertinente, que yo sé que Rocío también ya está haciendo a otros expertos. Y es, ¿qué es para ti? Sé que es muy, muy planeta. ¿Qué es para ti la meditación? ¿Crees que es una herramienta potente, digamos, para conocerte, para que nos autoconozcamos? Para mí la meditación es muy poderosa y muy, muy interesante, siempre y cuando yo no la establezca como algo aprendido o comprendido. La meditación para mí es una herramienta que me conecta conmigo mismo, me conecta con lo que siento, con lo que pienso, con lo que estoy siendo en el mundo. Por lo tanto, me conecta con un misterio. Entonces, la meditación es una puerta al misterio. Si yo trato de convertir la meditación en una especie de herramienta gestora emocional o gestora de pensamientos, estaré haciendo un uso correcto, ¿por qué no? Pero muy mermado del potencial que la meditación tiene en sí mismo. Y yo hay una cosa que cuando me preguntan de esto, me viene a la mente siempre el mismo ejemplo, y es el siguiente. La primera persona que meditó, esa persona no sabía técnica. Esa persona se encontró en un momento donde necesitó entrar en contacto consigo mismo, por la situación que fuese. Y ese contacto le permitió descubrir cosas, le permitió ver cómo hacía frente a esa situación de una manera distinta, porque meditando uno no reacciona, uno encuentra respuestas. Responder y reaccionar es distinto y la meditación te permite esto. Entonces, el vecino de al lado, que le vio que había cambiado, se dio cuenta de que se paraba en silencio y lo que intentó hacer es imitarle. Y ahí empezó la técnica. Pero en realidad, los primeros meditadores se encontraron con un gesto de la mente muy natural, que es atenderse. Atenderse a uno mismo es uno de los gestos de amor más grandes, de autoestima, de respeto a uno mismo, que no solemos usar. Y eso es la puerta a la meditación, el principio de la meditación. El poder mirar más allá de lo que veo y el poder usar mi atención y mi conciencia para devolvérmela y empezar a descubrirme. A partir de ahí, técnicas, formas, tiempos, maneras, que si con voz, que si con música, que si con la mano así, asá, eso uno le nace del corazón, le nace. Hay gestos que te sacan de allí y gestos que te acercan allí. Pero al final, para mí, la meditación es un acto muy sencillo. Muchos niños y muchas niñas meditan muchas veces al día, muchos. Cuando están en enojo, que están sintiendo, están meditando porque están en conexión. Meditar es conectar. Totalmente. No, es que es cuando el ejemplo que acabas de poner, ¿no? De los niños que dices tú, además de una manera muy que no lo estás forzando, que sale de manera intrínseca, ¿no? Natural. Así es. Muchas veces, muchos procesos. Una de las cosas yo creo también, ¿no? Es el tema del hábito, es decir, y esa es como la gran piedra angular, ¿no? Yo en tono mea culpa, es decir, evidentemente el proceso en el cual sigues hasta que creas el hábito de meditar es duro, es cuesta, es piedra a piedra, es dedicarte tiempo, muchas veces estás con sobreinformación, parece que si no estás fuera en la calle, parece que estás perdiendo el tiempo, el FOMO, ¿no? El fear of missing out cada vez más presente. Para ti, ¿cuáles son los principales obstáculos, ¿no? Para que no generar ese hábito? A las personas que empiezan a meditar les cuesta tanto o incluso iniciarse, ¿no? En ello. Mira, hago un pequeño paréntesis y es que
ahí, en esto que expones, la técnica podría tener sentido, porque la técnica sería una especie de muleta o de apoyo para ejercitar esa disciplina, ¿sí? Esa práctica, esa constancia. Cierro el paréntesis. El mayor obstáculo, a mi manera de verlo, es que estamos muy acostumbrados a pensar que las cosas son como pensamos y a sentir que las cosas son como las sentimos. Y eso nos atrae mucho. Entonces, encontrar una forma de usar la mente que me saca de aquello a lo que estoy acostumbrado, nos genera una especie de esfuerzo, una especie de sobreatención, cuando en realidad atendernos es lo más natural y lo más simple que existe. Pero el gran obstáculo es la tendencia mental que tenemos a proyectar afuera y a buscar afuera aquello que esperamos encontrar adentro. Si esa inercia de buscar afuera no estuviera, o estuviera muy dormida, de forma natural mi atención, ¿dónde iría? A mi experiencia, y desde allí podría expresarme en el mundo, tomar decisiones, relacionarme con los demás, iniciar proyectos, terminarlos, ¿sí? Desde ese gesto de automirada, ese gesto de interiorización. Pero el mayor obstáculo, insisto, es esa tendencia, esa inercia que tenemos a pensar que nosotros no somos la solución, que en nosotros no hay nada que realmente nos ayude en el momento presente en el que estamos y lanzarnos a buscarlo ahí fuera. Esa tendencia es el mayor obstáculo a la meditación. Ujú. Muy interesante. Sí, estoy pensando porque esto aplica a mí mismo, me siento totalmente identificado, ¿no? Con lo que estás comentando. Y a nivel, o sea, ¿qué consejos le darías a una persona, ¿vale? Que para aprender a vivir las emociones, porque muchas veces las puedes percibir como un obstáculo, ¿no? En tu día a día. ¿Cuál consejo darías tú antes de ya pasar al tema de preguntas de aquí, que veo muchísimas de personas que me están haciendo? Em, yo no suelo dar consejos, no me nacen, porque para poder aconsejar a ese nivel, uno tiene que entender que lo que está viviendo esa persona no debería de suceder, pero está sucediendo en muchas personas que no saben qué hacer con sus emociones y que no se atreven a sentirlas. Lo máximo que podría decir es que observen qué sentido tiene sentir una emoción y no saber sentirla. Después de 20 años de vida, 30, 40, 50, 89 años de vida, 92 años de vida, siendo uno mismo, sintiendo sus propias emociones, si me puedo preguntar un momento por qué hay emociones que no sé sentir todavía y por qué hay emociones que todavía rechazo, por qué hay espacios de mí que aún menosprecio, por qué cuando surge la tristeza no quiero sentirla, después de 60 años sintiéndola, ¿por qué? Y a esa pregunta, solo esa pregunta, abre un campo de experiencia, un campo de experimentación que pide solo una cosa, la voluntad o la decisión de abrirme por fin a sentir lo que estoy sintiendo a tiempo real. Porque eso me va a permitir descubrir qué es lo que estoy sintiendo, qué es eso que llamo tristeza, pero sentirla hasta el fondo, hasta el fondo. Muchas personas piensan que sentir la tristeza hasta el fondo te lleva a una depresión. Es al revés. Evitar la tristeza constantemente te lleva a la depresión, porque hace que esa emoción rechazada constantemente se instaure, quede petrificada y quede ignorada, ¿sí? Temida. Temo a mis propias emociones, no, es normal que me deprima. Pero si puedo entrar en la tristeza y sumergirme hasta el final, me daré cuenta de que la tristeza me está diciendo que me detenga, que la tristeza me está diciendo que me sienta, que la tristeza me está diciendo, estate solo un momento, atiéndete. Escucharé que hay un diálogo en la tristeza que no escucho porque yo le digo, ¿eres tristeza? Sí, no te quiero sentir. Esta es una pregunta que justo estaba viendo aquí, que era, ¿se puede dialogar con las emociones? Porque hay aquí una seguidora, que es un poco lo que estás comentando. Que me ¿Es una está diciendo. pregunta? Es una pregunta, sí, un poco no estaba un poco en la línea, ¿no? Si puedo Claro, dialogar claro. con las emociones. Claro, Totalmente. seguramente no nos van a hablar conceptualmente, porque insisto, una emoción no es un concepto. Pero si yo me detengo a sentir lo que estoy sintiendo y le pregunto, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Me mostrará cosas. En un diálogo emocional, seguro.
Y veré, por ejemplo, la tristeza es una de las emociones que contienen más calma. La tristeza es una de las emociones que contiene más calma. Es muy Muy pocas, reparadora. muy reparadora. Muy pocas personas conocen ese silencio de la tristeza. Muy pocas personas conocen ese, ese descenso de revoluciones que la tristeza permite. Y una vez entras allí, ves cómo la tristeza se convierte en otra cosa, pero tienes que establecer ese diálogo, ¿sí? Insisto, no conceptual, sino es un diálogo emocional que se establece sintiéndolas, sintiéndolas. Y otra pregunta que nos hacen, a mí me gusta mucho esto porque hace poco estuve leyendo, que es lo fan que somos el ser humano por ponerle etiquetas a todo. Y nos dice que ella muchas veces no es capaz de ponerle etiquetas a las emociones, no es capaz de decir qué emoción estoy sintiendo. ¿No? Me parece muy buena, pues muchas veces es como quieres asociar emociones, ¿no? Con una palabra, cuando realmente pueden ser muchas palabras a la vez esa emoción, ¿no? Sí, de hecho, muy curioso porque a esta persona le decimos que tiene la incapacidad de etiquetar las emociones, cuando en realidad no es una incapacidad, es la normalidad. La incapacidad es cuando etiquetamos las emociones, porque en el momento en el que las etiquetamos, las elevamos al nivel conceptual, de nuevo. Yo estoy sintiendo un montón de emociones que son experiencias sensoriales y ese montón de sensaciones, mi cabeza me dice que estoy sintiendo angustia o que estoy sintiendo tristeza, pero eso es una etiqueta. Si me permito retirar esa etiqueta y sentir esa emoción, me daré cuenta de que detrás de esa emoción hay intensidad. La estoy sintiendo porque hay una cierta intensidad y que esa intensidad es energía y que esa energía es mi energía. Y que cuando yo rechazo la tristeza estoy rechazando una parte de mi energía. Entonces, ¿qué pasa cuando siento alegría? ¿Cómo me abro a esa emoción y de repente siento la energía? Y cuando siento angustia, entonces uso esa energía para ir en contra de la emoción y genero una tensión, no una intensidad, una tensión. Con esa intensidad, soy yo mismo que estoy haciendo esto sin ser consciente de que lo estoy haciendo. Entonces, de nuevo, volver a conectar y mirar me permite ver todo esto y tomar nuevas decisiones. Y se puede ser, Sergi, demasiado emocional, porque veo aquí muchos comentarios que dice yo soy demasiado emocional, soy muy sensitiva, soy muy tal. ¿Se es demasiado emocional? No, no sé, es como quién es demasiado alto, quién es demasiado bajo. Yo tengo mi estatura. Para que sea demasiado alto o demasiado bajo, tengo que compararla. ¿Con quién comparo mi sensibilidad? ¿Con lo que yo pienso que el otro siente en función de cómo responde a sus emociones? No lo sé, no lo sé. Yo he visto personas que parecen madera, que no sienten nada, y lo que ocurre es que sienten tanto que tienen pánico y no expresan nada. Entonces, sentir demasiado, no lo sé. Lo que yo experimento en mí es que cuando yo considero que estoy sintiendo algo que es demasiado, es porque es intenso y porque yo he decidido que esa intensidad es demasiado para mí. Pero si yo dejo de pensar que esa intensidad es demasiado para mí, lo que sucede es que estaré en un momento de intensidad. Hasta ahí todo correcto. Si me abro a sentir esa intensidad, me daré cuenta de nuevo que me estoy sintiendo a mí mismo. Por lo tanto, no es que sea muy sensible, sino que me estoy sintiendo a mí con mucha claridad. Y eso es algo que tampoco muchas personas no ven porque no se atreven a mirar hasta el fondo. Yo también me puedo considerar una persona muy sensible, pero si lo miro desde el prisma que acabo de expresar, puedo ver que tengo claridad emocional. Tengo claridad emocional. Que eso es algo, también, si me permites, una de las cosas que tuve que cruzar con el proyecto de Diana fue la nomenclatura de experto, ¿verdad? Porque yo de experto emocional no lo Hablamos, soy. ¿verdad? Pero sí que es cierto, eso lo puedo reconocer, que tengo cierta claridad. No porque vea que otros no la tienen y yo sí tengo más. No, 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 no. Sino porque al usarla, al sentir mis emociones, veo con claridad el tejido de la emoción, la trama de pensamientos que sustentan la emoción. Puedo ver esa riqueza y veo con esa claridad. Pero no me genera currículum eso. No tengo currículum emocional. Volviendo a las personas sensibles, sé que hay personas altamente sensibles, definidas altamente sensibles. Y son personas que tienen mucha claridad
a la hora de ver emocionalmente. Tienen más visión emocional. No es que sean más sensibles, porque muchas veces también, Fernando, hemos vinculado por arquetipo que la persona sensible es débil. A más sensible, más te afecta todo, más te duele, más débil. No, 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 no. A más sensible, más ves, más riqueza emocional, más lenguaje emocional, más capacidad de comunicar con el mundo a un nivel emocional. Y eso también es muy interesante. Cuando yo me di cuenta de esto, solté ese, ¿cómo era? El rol de víctima emocional arrastrado que yo me había construido y por cómo sentía. Y me di cuenta de que sentir con esa intensidad es poderoso, es un poder, es poderoso poder sentir las emociones con mucha claridad y con mucha intensidad, porque te permite conocer a los demás a un nivel muy profundo, que incluso a lo mejor los demás no se conocen, pero tú estás viendo lo que estás sintiendo porque lo estás sintiendo en ti, lo estás viendo. Y eso es una forma de amar también. Es una forma de amar y de comprender. Hay varias, Sergi, que nos están haciendo varias preguntas, ¿vale? A ver si consigo hilarlas porque yo creo que van bajo el mismo paraguas, ¿vale? Y es, o sea, ¿cómo nos podemos permitir sentir en un día en el cual ahí estamos con tantas actividades, tan frenético, ¿vale? Y también un poco esos momentos en los cuales relacionados con el miedo, ¿vale? Un momento en el cual estamos de parálisis, ¿no? Es decir, nos preguntaban, ¿cómo puedo vivir la emoción del miedo cuando el miedo me paraliza, por ejemplo? Em, Sí, es porque tenemos la idea de que si estoy haciendo muchas cosas, no puedo prestar atención a cómo me siento, y si siento miedo y me quedo paralizado, ese miedo no lo puedo sentir. Si quitamos esa idea de la cabeza, si quitamos esa idea de la cabeza, puedo mirar de nuevo el escenario que propones y veo lo siguiente. Cuando yo estoy atareado y haciendo muchas cosas, me doy cuenta de que no las estoy disfrutando. Es lo primero que veo. Aquello a lo que yo llamo no puedo sentir es porque no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, porque pienso que lo que tengo que hacer es mucho más importante. Cuando pienso que lo que estoy haciendo es mucho más importante, dejo de disfrutar lo que estoy haciendo, pero sí que estoy sintiendo. Claro que estoy sintiendo estrés o tensión o intentar llegar a terminar todo lo que pienso que tengo que llegar a terminar. Claro que sentimos, pero ¿qué sucede? Que intentamos no sentir y centrarnos en lo que hacemos. O sea, no es que no podamos, es que no queremos. Y eso es algo que invito, a lo mejor alguien no lo verá así, le invito a que lo observe. Yo cuando hago muchas cosas y estoy despistado en el hacer, me doy cuenta de que es porque estoy prestando atención a lo que pienso que es más importante. Pero soy yo quien presta, y observa el verbo, soy yo quien presta la atención a la acción, pero yo la puedo regresar a mi campo emocional y puedo seguir haciendo cosas. Claro, ¿qué pasa? Que me daré cuenta de lo estresado que soy y al ser consciente me va a pedir que me detenga un momento. Y si pienso que no me puedo detener, volveré a sacar la atención de mis emociones y a ponerla en lo que hago. Pero si pongo la atención en lo que siento y puedo sentarme a sentir el estrés, me daré cuenta de que de repente me tranquilizo. Entonces puedo seguir haciendo las cosas. El pánico, el miedo, ese miedo que nos paraliza, por el que me preguntas, no hay una forma teórica de sentirlo. En el momento en el que uno se está paralizado de miedo, es porque toda su atención está siendo reclamada en el campo emocional. Toda. Si puedo ir a favor de eso, lo que ocurrirá es que toda mi atención la depositaré conscientemente a mi campo emocional. ¿Y qué sentiré? Pánico, pánico y parálisis. Y al sentir pánico y parálisis, adivina qué, ya no estaré paralizado. ¿Por qué? Porque he decidido sentir el pánico y eso es una decisión que he tomado. Ya es un movimiento, ¿sí? Y es muy simple. Ahora bien, si al sentir pánico y sentirme paralizado, yo quiero aprender a sentir el pánico de una forma que no me paralice, estaré luchando contra el pánico que siento porque no querré paralizarme y ahí no hay forma de desparalizarme porque estaré en oposición, y esto es muy importante, estaré en oposición con mi propio sentimiento, y eso es lo que me paraliza en realidad.
brutal, porque me lleva, ¿no?, a pensar en, ya para ir cerrando, ¿vale, Sergi? Que estamos ahí en hora, es algo que me pasa a mí, yo creo que nos puede pasar a muchos, ¿no? Es ese papel de observador, ¿no? Cuando tú dices, es mi decisión el que presta la atención a algo que estoy haciendo para vivir esa emoción concreta. Em, a mí me pasa que al descubrir el autoconocimiento, o sea, yo soy dos personas, es decir, antes de descubrirlo y después de descubrirlo, es decir, y autoconocimiento digo simplemente prestar atención a las acciones, al vivir el momento presente. Y yo creo que es algo que no se va. Creo que es algo que, aunque probablemente por ciertas circunstancias dejes de practicar, dejes de tal, sí que adquieres esa sensibilidad, ¿no? Y te pasa que a mí, cuando a lo mejor me he podido dedicar a la meditación el tiempo necesario durante la semana, durante el día, aún así sí que soy sensible a ciertas acciones, es decir, oye, esto no lo estoy haciendo con la atención suficiente, ¿no? Y yo creo que es algo que no sé por qué me da, que una vez que descubres el autoconocimiento, se queda perenne en ti mismo. Sí se queda, y sobre todo, se queda cuando hay como una visión que se despierta y esa visión que se despierta, eres muy consciente de cuando no estás presente, eres muy consciente de cuando no estás sintiendo las emociones que estás sintiendo. Te haces consciente de eso. No necesariamente significa que de repente estás todo el tiempo en el presente y todo lo que sientes es fantástico. Eso también quitémoslo de la cabeza, porque somos seres humanos y tenemos un rango emocional muy rico y todas esas emociones son válidas. Entonces, esa visión que se despierta cuando uno empieza a mirarse y a descubrirse, esa visión está incluso, insisto, para darte cuenta de que, ostras, no estoy siendo consciente, ostras, no estoy abriéndome a sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Y eso también es conciencia. Muchas personas no entienden que eso también es ser consciente. Ser consciente también es ser consciente de que no estás siendo consciente. Eso también es ser consciente, pero no es tan bien valorado. No, total, total, no, es verdad, es verdad. Es Muchas cosas. como, perdona Fernando, muchas personas se dan cuenta de que no están en el presente. Ujú. Eso es presente. O sea, darme cuenta de que no estoy en el presente es presente. Y mucha gente se culpa, se menosprecia porque no está en el presente, pero darse cuenta de ello es presencia, eso es conciencia. Ya es eso. Y esa es la pista del camino, es esa. Mm. Es verdad que, y un poco por cerrar, ¿vale, Sergi? Sí, Es verdad que yo me pasa, ¿no?, con muchas amistades, ¿no?, que al final, dentro de nuestra juventud, ¿no?, al final estás tomando decisiones un poco pensando qué pasará en el futuro, ¿no? Esta será la decisión, será el trabajo soñado, qué estoy haciendo, estoy renunciando, tal. Y es verdad que al final dices, lo que pasa en el futuro no es real todavía, lo que has hecho en el pasado no se puede cambiar, entonces realmente lo real es lo que tienes a día de hoy. Por lo tanto, es verdad que muchas veces proyectamos, yo creo que es algo, no sé si intrínseco, nos ha enseñado así un poco de expectativas que tengamos del futuro, pero es verdad que tiendes a sufrir, tiendes a dormir peor, tiendes a generarte ese estrés, ¿no? Cuando realmente lo que tienes es lo que a día de hoy, no tienes más. El minuto siguiente será distinto al que puedas proyectar, ¿no? Muchas cosas. Y es curioso desde luego y apasionante. sí, de ahí se desprende también este hecho que los seres humanos tenemos que hacer frente en algún momento a nuestra propia psicología. ¿Qué significa? Que nosotros hemos inventado un aspecto psicológico de nosotros mismos. La idea que tenemos de nosotros mismos es una idea. Entonces, tenemos que hacer frente a esa idea. No nos damos cuenta de que cuando miramos la vida, a las relaciones, a nuestro, no sé, sociedad, lo miramos a través de nuestros pensamientos, de lo que entendemos y pensamos acerca de ello. Los animales no hacen eso. Entonces están conectados con la vida de una forma muy profunda. Los seres humanos tenemos que lidiar con ese aspecto psicológico y superarlo, es ir más allá de él, para poder, sin menospreciar nuestro aparato psicológico y nuestras facultades cognitivas, que son excelentes, sin menospreciarlas, de regresarlas a ese aspecto natural, a ese aspecto más básico. Me he explicado muchas veces y he leído, cuando hubo el tsunami, creo que fue en Tailandia, sucedió un fenómeno muy curioso, y es que no se encontró ningún animal muerto, porque al parecer, horas antes del tsunami,
habían marchado todos. Entonces, la- Ostras, es, es- no es un sabía yo poco, eso. sí, sí, lo he leído, yo no sé si es ciencia cierta, pero lo he leído en muchos artículos que sucedió eso. Si esto es así, claro, tenemos que los animales de repente, que viven en el presente, que no proyectan en el pasado ni en el futuro, están presentes, sienten, no prevén un futuro tsunámico, sino que en este instante me tengo que mover y me muevo, ¿sí? Los seres humanos no hacemos esas cosas. Los planes de empresa, los planes familiares, todos están proyectados en imágenes mentales que intentamos que se lleven a cabo y sufrimos por ellas. Situación, contexto en la que estamos ahora. Ningún plan o la mayoría de planes de empresa, la mayoría de planes familiares no se pueden llevar a cabo. Porque cuando Totalmente. planificamos, no nos planificamos sintiendo. No nos planificamos sintiendo de corazón qué es lo que realmente quiero. Entonces, eso es muy interesante verlo también para poder conocerlo y poder aprender a ir más allá de ello. Es un reto muy bonito. Sí, yo creo que mucha gente con esta pandemia, por desgracia, ha aprendido que eso de hacer planes de aquí a muy largo plazo no se puede hacer. Entonces, al final no te queda otra, digamos, que vivir en lo presente, ¿no? Y yo creo que mucha gente así lo hace. Y, y nada, Seri, que nos hemos ido un poco en tiempo, pero agradecerte tanto el haberte sumado al proyecto, tu tiempo hoy, desde luego. Eh, yo, mi primera vez haciendo un live, o sea que darte las gracias, he estado súper cómodo. Yo creo Qué bueno. que la gente ha disfrutado escuchándote y nada, que de verdad, que gracias. Gracias por tu generosidad compartiendo cómo vives tú el autoconocimiento, cómo vives las emociones y que ha sido un placer. De Gracias, verdad. Fernando, también a todo el equipo por esta propuesta tan linda. Es muy hermosa, realmente. Gracias. Ujú. Nada, a ti, Sergi. Y a todos los que nos estéis siguiendo, muchísimas gracias. El vídeo lo colgaremos también en nuestras redes. Y nada, lo dicho, Sergi, un placer, ¿vale? Y seguimos en Igualmente. contacto. Chao, Un abrazo. Fernando. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.